En las obras del teórico español Jesús Martín Barbero se presta importante atención a los procesos de destrucción por los cuales han tenido que pasar las culturas populares, porque para el autor la cultura popular ha sido históricamente oprimida y excluida a través de mecanismos que han intentado desactivar y silenciar sus formas de expresión, que van desde el control de la sexualidad hasta generar un sentimiento de culpa y de inferioridad. Las élites, según Martín Barbero, han tratado de imponer un principio de obediencia que dicta cómo debe comportarse la cultura popular. Pero aunque intentan hacer invisible esta cultura, el pueblo sigue encontrando formas de resistir. Y ahí está lo clave, porque Martín Barbero ve la cultura popular como un espacio de resistencia. No es solo un conjunto de expresiones artísticas y de manifestaciones, sino que también es una construcción profunda de identidad, una identidad que se construye a partir de una memoria colectiva de experiencias, luchas y sufrimientos compartidos por las comunidades. Y algo importante es que las clases populares no solo reciben información de los medios como se ha concebido históricamente, sino que también participan activamente creando y usando un propio lenguaje como herramienta de libertad. De hecho, este lenguaje popular, que incluye groserías, injurias y hasta blasfemias, libera lo grotesco y lo cómico funcionando como una forma de rebeldía y de crítica a lo que históricamente ha sido establecido como correcto. Y aunque las élites intentan minimizar estas expresiones, el pueblo sigue encontrando maneras de hacerse oír y de resignificar lo que el poder ha intentado imponer. Y una de esas maneras más ingeniosas y accesibles, que por ejemplo encontramos los jóvenes para resistir, es la sátira, porque a través de la sátira, que se puede presentar en caricaturas, en stand-ups o incluso en contenido en redes sociales, el pueblo puede exponer los abusos, las hipocresías y las contradicciones de las élites, burlándose de las normas y figuras que intentan oprimirlo. Y esta forma de humor también permite expresar frustraciones y ansiedades colectivas, transformándolas en algo que la gente no solo entiende, sino que disfruta, porque la risa y la burla se convierten en un elemento principal, con un toque de exageración y de sarcasmo en el discurso. Pero de esta forma, la sátira revela las tensiones sociales y ofrece una salida emocional y crítica, permitiendo que las clases populares resistan. Con el fin de explorar cómo las personas perciben la sátira en su vida cotidiana y su relevancia como práctica cultural en el contexto colombiano, decidimos encuestar a 50 personas desde los 18 hasta los 27 años. Los resultados en nuestra encuesta fueron que, primero, la mayoría de los encuestados rondaban entre los 18 a 23 años, siendo la escala de 24 a 26 la menos común. La mayoría de estos encuestados suelen consumir contenido de comedia, caricatura o memes, siendo esto a través de redes sociales, contenidos como YouTube, TikTok, memes. Sin embargo, lo que podemos ver en esta escala es que la televisión y el streaming ha perdido un porcentaje grande de valor comparado con las otras plataformas digitales. Cuando hablamos de contenidos de sátira, normalmente podemos ver política, cultura, economía, problemas sociales e incluso medio ambiente. En nuestra encuesta lo que hallamos fue que la mayoría de personas consumen contenidos relacionados con problemáticas sociales, como por ejemplo la desigualdad de género. Sin embargo, la política y la cultura también son aspectos muy importantes que suelen ser difundidos a través de estas plataformas. Y de hecho podemos ver que el 44% de los encuestados considera que la sátira en redes sociales tiene un propósito más allá de solamente hacer reír. Pues como vemos en este gráfico, cuando hablamos de la sátira en redes sociales nos podemos dar cuenta de que también podemos criticar sin ser muy serios, crear conciencia social e incluso informar sobre problemas sociales que hay en Colombia. Es por esto que el 70% de los encuestados están de acuerdo con que los temas de sátira en Colombia reflejan la realidad social de nuestro país. Y aunque rara vez se suelen difundir estos contenidos, sí llegamos a la conclusión de que en la mayoría de los casos la sátira es mucho más efectiva como una herramienta de protesta a través de memes y redes sociales, seguido por un gran porcentaje que cree que los stand-up comedy como los que vemos hoy en día tipo Fox News también nos ayudan a protestar en contra del gobierno o las irregularidades que tenemos en el país.
Y es que a través de estas plataformas digitales como redes sociales, utilizando estrategias de memes o videos, también vemos que los jóvenes pueden llegar a influenciar este tipo de protesta social en contra de las inconformidades que vemos en nuestro país. Y además, también vemos que el 54% de las personas afirman que la sátira puede influir en la forma en la que las personas ven los problemas de nuestro país. Sin embargo, no todo es tan bueno, porque a pesar de que somos conscientes de que la protesta social se puede dar a través de la comedia, también nos damos cuenta de que existe una censura y unas restricciones en redes sociales que impiden crear y difundir contenido que critique al gobierno o a las instituciones mediante la sátira. Pues, como lo vemos en nuestra encuesta, más o menos el 48% de las personas está de acuerdo con esta afirmación. Conversamos con Cristo Figueroa, un profesor de literatura de la Universidad Javeriana, para explorar cómo la sátira, desde este campo, se convierte en un espejo crítico de la sociedad y en una herramienta para cuestionar el poder y la cultura. La sátira es el bloque más fuerte en que los grandes géneros serios, solemnes de la antigüedad, las epopeyas, los grandes poemas de alturas letradas muy grandes, se empiezan a ablandar, se empiezan a volverse familiares, porque la sátira es carnavalesca, porque al estar llena de parodias, entonces empieza a cambiar el orden regular de las cosas. Es decir, que en ese sentido es un tanto revolucionaria y hace que los grandes significados, en vez de estar lejos y que implican una formación letrada para llegar a ellos, la sátira, a través de las parodias, hace familiar el mundo. Burla implica relativizar los contenidos, volverlos asequibles a muchos, a través de lo cómico, porque ya se quita solemnidad. Digamos que la sátira es revolucionaria en el sentido en que desestabiliza un orden, relativiza un discurso. Es decir, a veces la sátira corroe el poder por dentro. Por darles un ejemplo muy literario y muy de nosotros, y ahora con los 10 años de muerto de la celebración de la muerte de García Márquez, yo pensaba que El otoño del patriarca es quizás la obra que tiene más dosis de una sátira y de parodias desacralizantes de la religión, de la iglesia como poder, de los discursos sacros, de los discursos eruditos, de la historiografía, de los vencedores. Todo eso, el patriarca se va, lo que vence al dictador de García Márquez no son los gringos, no son los Estados Unidos, no son las guerrillas, no. Lo vence la desacralización de las palabras, porque lo vuelve un monigote. Entonces ya el poder alto se vuelve familiar y la risa hace que nazcan nuevos puntos de vista. Por eso es revolucionario, ¿verdad? Porque el humor desajusta el orden de un discurso de poder. La sátira como protesta está en la comedia, las caricaturas y el contenido digital. ¿Qué opinas de su impacto en nuestra sociedad? Esta caricatura en especial considero que me gusta. Siento que es simple, pero es muy clara con el mensaje que quiere transmitir. Siento que dentro de la simplicidad de la caricatura pues se encuentra como el appeal, como lo que la hace interesante. Sí, siento que no tiene que ser ni vulgar, ni necesariamente gráfica. O sea, es un dibujo sencillo, pero como que transmite todo lo que tiene que transmitir. Y pues considero que es un comentario muy bien logrado. Esta caricatura muestra de forma irónica y provocadora una crítica a los hechos ocurridos donde el político Polo Polo decidió botar a la basura las botas de caucho que hacían representación a las víctimas de los falsos positivos de nuestro país. Es así como esta caricatura actúa como protesta social, pues está denunciando la minimización de una tragedia histórica y también el intento de borrar o de ignorar el sufrimiento de las víctimas.
Además, a través de la sátira, vemos que hay una crítica a la postura de Polo Polo, quien pone en duda la magnitud de los falsos positivos y también está cuestionando públicamente la cifra de las víctimas. La caricatura se convierte en una herramienta de resistencia y de visibilización, pues utilizando el humor se intenta subrayar lo que muchos consideran una falta de empatía y también la tergiversación de la realidad histórica de Colombia. Pienso que el humor es una parte muy necesaria para ejercer este tipo de debates porque los puede sacar un poco como de la casilla de que se cree que son formales o que solo se le deben dejar a ciertas personas, y como el meme es una especie como de democratización del humor, al tiempo lo termina siendo el debate político, y eso creo que termina siendo como la magia pues de poder tener a la mano herramientas como Twitter o redes sociales, donde uno primero ve que se publican tan seguido y segundo ve que incluso las personas comienzan a interactuar con ese contenido, o sea que se empieza a mover la discusión a través de una imagen. Esta imagen es un meme satírico que personifica varias figuras políticas colombianas a través de caricaturas con anillos que simbolizan atributos negativos, como lo es el nepotismo, el oportunismo o la incompetencia. En el contexto político colombiano, este tipo de memes se utilizan para criticar de manera irónica los problemas y controversias que enfrentan ciertos funcionarios públicos, no únicamente en este periodo presidencial, sino en todos los periodos presidenciales. Y en este caso específicamente, la sátira cumple la función de criticar la gestión pública y representar el malestar social frente a temas de corrupción, nepotismo y falta de competencia. Al final vemos un personaje que es el Capitán Subdesarrolle, que actúa como una especie de antihéroe que personifica y ridiculiza al presidente actual, pero especialmente critica una de las banderas de liderazgo que se ha tenido en el gobierno en curso, además del estado de desarrollo del país, afectado por los problemas que en la parte superior de la imagen fueron representados. Entonces, más allá de posturas o ideologías políticas, en conjunto, la sátira en este meme y en estos memes usualmente tiene un papel de crítica social y de política, apelando a la frustración ciudadana y utilizando el humor para exponer y cuestionar los comportamientos de algunos líderes políticos en el país. Además, sin duda alguna, este tipo de sátira y de memes abren espacio para que las personas discutan de temas de política en plataformas sociales de libre acceso, como lo es X, que es la plataforma en la cual fue publicado este meme. Íbamos así, en el Petroverso. Íbamos en que Berto dijo que había que cambiar el escudo. Presenta un proyecto de ley modificando el escudo de Colombia. Y nosotros con Diego lo diseñamos. Quedó así. Está disponible en nuestras redes sociales. Por si se lo quieren poner en... Este pechito. Exacto, por ejemplo en un uniforme de fútbol o algo así en la selección. Dijo que lo iba a cambiar con una ley, pero que aún sin ley también lo va a cambiar. Aquí el escudo, así no se vuelva ley, se escribirá como libertad y orden justo. Sí, porque es el Berto Luis XIV, el que decía l'état c'est moi, el Estado soy yo. L'état c'est... Eso sí, gracias. Lo que hace Daniel Samper en Noti Dani, básicamente. Él agarra cualquier conducta, cualquier noticia del espectro político y lo hiperboliza, hace sketch, tiene una actitud burlesca referente a eso que está pasando en el ámbito político para reflejar lo ridículo que es esa situación y lo ridículo que es que se presenta esa situación en algo tan serio como la política. Entonces, el hacer esa sátira, el hacer esa comedia, el hacer esa hiperbolización de esas actitudes para hacer reír a la audiencia, lo que hace es criticar precisamente esos comportamientos. Noti Dani, el proyecto de Daniel Samper Ospina ha convertido la sátira en una herramienta de análisis y resistencia en Colombia. El formato combina noticias, parodia y crítica social. Esto va más allá del entretenimiento, es un acto de protesta. ¿Cómo? Al ridiculizar figuras políticas y al exponer las incongruencias del sistema, Noti Dani democratiza el acceso a información crítica en un lenguaje que todos entienden, el humor. En un país como Colombia, donde la polarización y la corrupción son parte del día a día, Noti Dani no solo informa, sino que da voz al ciudadano inconforme. Aquí se desmontan los discursos oficiales y se critica el poder de forma inteligente. Lo interesante es que Noti Dani trasciende a la risa fácil. Cada episodio es una invitación al debate público. A través del humor se refuerza la importancia de cuestionar lo que sucede a nuestro alrededor y se estimula el pensamiento crítico. Noti Dani nos demuestra que la sátira es una forma poderosa de resistencia. Es el espacio donde los colombianos pueden reírse de las injusticias, pero también reflexionar sobre ellas. Y como dice Daniel,
El chiste también puede cambiar el mundo. Lo paródico, que es exactamente la burla cruel, a veces es cruel, y todas las formas del humor y de la risa, las risotadas de los carnavales, todo eso lo que hace es, como te digo, de construir el poder, mostrarle el revés terrible, la otra cara del poder, que a veces está asociada con la soledad, ¿ah? Incluso con lo cruel, o sea que los pueblos y la gente necesitamos a veces de la parodia y de los géneros del humor para acercar las cosas que están muy, muy lejanas por su enunciado de poder, porque manejan las interpretaciones, porque cuidan el lenguaje para que las cosas se mantengan instituidas. Entonces un humor desacralizante puede estremecer eso, y a eso se le tiene temor, ¿verdad? Eso que hacen los jóvenes hoy con los políticos, con la política, con ciertas estructuras así verticales sociales, me parece que refrescan y hacen que los ámbitos sociales vayan como cambiando, y a veces hay jóvenes, yo creo, y todo esto a mí me gusta, habrá algunas que están desenfocadas, pero en general yo creo que todos esos recursos que usan los jóvenes en los memes, en lo que has dicho, serían análogos a las risas, las burlas, los diálogos interceptados, digo A pero es B, digo C pero es D. Entonces, fíjate que en las épocas barrocas del mundo siempre eso es lo que sale. Si algo hay muy cercano del barroco es la parodia. Al finalizar nuestra investigación, llegamos a la conclusión de que la sátira no puede ser solamente considerada un medio de crítica social, sino todo un dispositivo que lo que hace es reinventar la comunicación pública. Esto ya que a partir de la sátira podemos crear espacios de diálogo con las comunidades y el poder donde actuamos como pares. Pues más allá de burlarnos de las estructuras dominantes, lo que estamos haciendo con la sátira es actuar como un laboratorio cultural donde podemos deconstruir las narrativas hegemónicas y generar nuevas formas de interpretar la realidad. Y pues este fenómeno se potencia en contextos digitales porque debemos tener en cuenta que la velocidad y la masividad del intercambio que tenemos convierten a la sátira en un catalizador para movilizar ideas, emociones y también acciones. Además de esto, pues lo novedoso de la sátira contemporánea radica en la capacidad que tenemos de reconfigurar no solamente los discursos, sino también las relaciones sociales, pues no solamente nos estamos limitando a denunciar, sino que estamos convirtiendo la sátira en un lenguaje de construcción colectiva, en donde los jóvenes especialmente pues participamos en este proceso no solamente como consumidores pasivos, sino también como co-creadores que modelamos y amplificamos estos mensajes a través de herramientas como los memes, los videos virales y las caricaturas. La sátira contemporánea se convirtió en una herramienta educativa no formal, que va más allá del entretenimiento al incentivar el pensamiento crítico y la alfabetización mediática. Su capacidad para utilizar la ironía, la exageración y el humor obliga a las audiencias a decodificar mensajes complejos, cuestionar las narrativas oficiales y analizar críticamente las dinámicas de poder que moldean sus entornos. Este proceso no solo fomenta una mayor comprensión de los contextos sociopolíticos, sino que también empodera a las personas para participar activamente en la construcción de nuevas narrativas que reflejen sus realidades. En este sentido, la sátira no solo resiste al poder desde la burla, sino que actúa como un catalizador para el aprendizaje colectivo, impulsando la reflexión en comunidades que, al apropiarse de estas herramientas, se vuelven más autónomas y críticas frente a los discursos dominantes. Así se consolida como un mecanismo para cultivar sociedades más informadas y participativas, capaces de interpretar el mundo de manera activa y transformar las estructuras que la rodean. En ese sentido, la sátira emerge como una poderosa herramienta de resistencia social que permite a las culturas populares desafiar los mecanismos de control impuestos por las élites. A través de la exageración, de la burla y del humor, desestabiliza las narrativas de poder al exponer sus hipocresías, sus contradicciones y sus abusos, empoderando también a quienes históricamente han sido silenciados.
Entonces, en el marco de las ideas de Jesús Martín Barbero, la sátira no solo es un vehículo de crítica, sino también representa un lenguaje que consolida una identidad colectiva al enfrentarse a los valores dominantes y representar luchas históricas de comunidades. Y bueno, aunque las formas de expresión satíricas contemporáneas son muchas, hablando específicamente de los memes, de las caricaturas y de los stand-ups, han revolucionado la manera en la que las comunidades populares articulan su resistencia, porque de alguna u otra forma su formato visual y breve en la mayoría de casos permite sintetizar ideas complejas y críticas en un medio accesible y democratizado. En particular, estos contenidos satíricos politizan las plataformas digitales y las redes sociales, convirtiéndolas en espacios de discusión pública y de denuncia. Entonces, estos contenidos funcionan como espejos que exageran y distorsionan las características de figuras opresivas, cuestionando su legitimidad ante el público. Entonces, más allá de la risa, los memes, las caricaturas y los stand-ups ofrecen una narrativa alternativa que desafía un poco los discursos oficiales, haciendo visibles los problemas sistémicos que las élites pretenden ocultar. Y además de ser una forma de entretenimiento, la sátira opera como un medio de construcción del poder, al ridiculizar figuras y discursos hegemónicos. Entonces, esta práctica reduce la solemnidad que rodea a las élites y amplifica las voces de los sectores marginados.